Bueno, hola. Vamos a continuar un poco con justo lo que nos queda por ver en topo. Entonces voy a repasar brevemente, bueno, más bien no tan brevemente, o sea, que estamos para el teorema de Seifert-Van Kampen. Fen, Van Kampen, Van Kam, creo que sí se escribe así. Van Kampen, Kampen. No, nada más es con E. Seifen Van Kampen. Ok. Bueno, para esto pues necesitamos dos nociones. Una es saber qué es un normalizador. Normalizador. Si le suena el nombre es porque esto es de teoría de grupos. Teoría de grupos. Y la otra es saber qué es el producto libre de grupos. Producto libre de grupos. Grupos. ¿Sale? Estas son las dos necesidades y ya con esto pues vamos a ver qué hay que hacer. Entonces lo primero que voy a hacer es definir estas dos nociones en este video y luego vamos a ver cómo con esas nociones podemos establecer el teorema de Seifert-Bergkamp. ¿Sale? Ok. Ok, bueno, pues vamos a empezar con la noción más sencilla que es un normalizador. Normalizador. Bueno, a ver. Sea G un grupo y A un subconjunto de G. Entonces, el normalizador de A es un subgrupo normal de G definido por NA es igual a la intersección de todos los H subgrupos normales de G, tales que A está contenido en H. O sea, tomamos todos los grupos normales que tienen a H y entonces pues generamos el grupo. ¿Sale? Este... Sea. Ok. Bueno, esta básicamente es nuestra definición de normalizador. Es bastante común, por así decirlo. Bueno, esta es una definición que se ve bastante en los cursos de grupos de álgebra moderna 1, si no mal recuerdo. ¿Ok? Y pues este normalizador tiene algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, una observación es que justamente como NDA está definido por la intersección de grupos normales, pues entonces va a ser normal, como aquí lo señalé al principio. O sea, usualmente no se pone que sea normal, sino que se ve que va a ser normal justamente porque se demuestra que la intersección de grupos normales es normales. ¿Ok? Y entonces, pues podemos pensar entonces, dado un conjunto A, podemos pensar un conjunto A contenido en mi grupo G. Podemos pensar en el grupo que es G módulo el normalizador de A, ¿no? Y entonces pues tenemos nuestra típica proyección que va de G a G módulo el normalizador de A, ¿no? Que justamente lo que hace es que cada G se envía a la clase de G, ¿no? Que es algo así como G por N, si no mal me acuerdo, por el normalizador de A, ¿no? Ok, este grupo es especial porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Como A está contenido dentro del normalizador de A, o sea, justamente así lo construimos, tenemos que pi de A es igual, bueno, más bien, está contenido dentro de pi de n sub A, pero esto es justamente la clase de la identidad, ¿no? Eso quiere decir que lo que hace este morfismo de grupos es que lo que hace este normalizador es que básicamente a de alguna manera lo envía
neutro. O sea, lo transforma en un neutro. O sea, lo elimina, lo suprime, lo cancela de cierta manera. ¿Sale? Y esa es la importancia, por así decirlo, del normalizador. De hecho, les dejo como ejercicio checar que justamente el normalizador de A coincide con justamente el normalizador del conjunto que es la unión de todos los B a B a la menos 1 con B elemento en G. Y pues esto es simple porque justamente A está contenido dentro del normalizador de A y el normalizador de A es normal. ¿Y qué cumple un grupo normal? Pues cumple que B por n sub A por B a la menos 1 es igual a n sub A, ¿no? Entonces, en particular, si yo me tomo un A elemento en A, pues entonces B por A por B a la menos 1 está en n sub A, ¿no? Ya que pues justamente este es un elemento en A y ya está contenido en n, entonces pues, con su conjugación bajo cualquier elemento pues vuelve a caer ahí. ¿Sale? Es una es un ejercicio bastante sencillo y pues justamente así ya les probé una contención. Nada más queda probar la otra, que no es tan compleja. Ok, bueno, entonces las ideas principales de aquí es cómo se define como un subgrupo normal, que es la intersección de todos los que contienen a este conjunto. Y la otra es que justamente lo que hace es que este consciente, este de acá, elimina a de cierta manera, ¿no? Podemos pensar que lo cancela, que lo vuelve la identidad, por así decirlo. ¿Ok? Sale. Bueno, el siguiente concepto que vamos a definir es el de grupo libre, el de producto libre. Producto libre de grupos. Grupos. Ok. Entonces, este requiere más tiempo y más herramienta. Entonces sean G1, G2 grupos. Abelianos o no, da igual. ¿Vale? Entonces sean G1, G2 grupos. Y me voy a considerar las sucesiones finitas de elementos de G1 y G2. O sea, tomo al conjunto G1 unión ajena G2, ya que en caso de que alguno esté como contenido en otro, entonces sí me aseguro de que sí están bien separaditos. Bueno, de hecho creo que no importa, pero bueno, no importa. Me voy a tomar este conjunto y me voy a tomar las sucesiones finitas de elementos de G1 unión G2. De hecho sí, no importa. G1 unión G2. G1 unión G2. O sea, me estoy tomando primero la sucesión vacía, que simplemente es esto. Luego me estoy tomando, por ejemplo, a G1, G2, así, G3, ¿no? Así los elementos que nada más tienen una. Luego G1, G2, ¿no? Luego G1, G2, G3, etcétera, ¿no? Donde GI está en GI, G1 unión G2, ¿no? O sea, puede ser un elemento tanto de G1 como de G2. ¿Sale? Y me voy a fijar en el siguiente conjunto. F va a ser un subconjunto de las... sí, esperen. A las sucesiones finitas se les denota como el conjunto, como n al conjunto. N de naturales al conjunto. G1 unión G2. ¿Sale? Y esto es igual a la unión de G1 unión G2 a la n. Y esta unión corre sobre todos los naturales. De hecho creo que aquí me equivoqué. La notación es al revés. Es G1 unión G2 y aquí es un menor a los naturales. ¿Sale? Y sí, estas son, o sea, no es el producto de G1 unión G2, o sea, no nada que ver, sino es la unión de todos los productos
con n corriendo en los naturales, ¿no? Recuerden que los naturales está el cero, ¿no? Entonces la palabra vacía justamente es G1 unión G2 a la cero, que esto es vacío. Y entonces esa es nuestra palabra vacía. Ok, ¿sale? Entonces, F es un subconjunto de las palabras de las sucesiones finitas, G1 unión G2 a la n, satisface las siguientes condiciones. Ok. La primera condición es que uh, si tomo una sucesión x1 hasta xn, entonces xi es distinto de 1. Bueno, del neutro. Xi es distinto de e para todo xi elemento en gi. ¿Sale? Justo. Cada uno de estos términos está en algún gi y elemento del 1 al 2, ¿no? Y entonces, bueno, perdón, aquí xj no está. Ajá. Y entonces lo que pedimos es que justamente ninguno de estos términos sea el neutro del respectivo elemento. O sea, por ejemplo, digamos 1, x g1, g2, así hasta gn. Esto no está en f, ¿no? Porque tiene aquí el 1, ¿no? Y en general, en cualquier nivel siempre pedimos que el 1 nunca esté en nuestras sucesiones, ¿sale? Entonces le quitamos el 1. Esa es nuestra primera condición. Y nuestra segunda condición es que si tomo una sucesión, si xj está en gi, entonces xj más 1 no está en gi, ¿sale? O sea que consecutivamente los elementos están en G1 y en G2, ¿sale? Por ejemplo, la notación está un poco fea, pero por ejemplo si denotamos a los elementos de G1 con G, entonces con G1 así, G2 así hasta Gn, damos los elementos de G2 con H1 así hasta Hn. Bueno, el grupo puede no ser finito, pero los denotamos de esta manera, ¿no? Entonces, los elementos de F pues van a ser sucesiones que son X, que son de la forma G1, G2, así hasta Gn. De hecho aquí va a ser E. Y aquí el neutro le voy a llamar E', ¿no? Entonces los elementos de F van a ser elementos de esta forma, que son G1, no sé, H1. Luego G2, H2. Y así, ¿no? Donde ningún elemento de esta fila puede ser un neutro, ya sea E o E', ¿sale? Y siempre van alternados, 1 y 1, 1 y 1, ¿sale? Y son sucesiones finitas, ¿no? Que es esta condición de aquí. Que F es un subconjunto de las sucesiones finitas, ¿sale? Ok, este es mi conjunto F. Espero que no les cueste mucho trabajo imaginárselo. Simplemente pues es un conjunto de sucesiones finitas donde los elementos están alternados y nunca tienen al neutro, ¿vale? Básicamente. De hecho, podría agregarme un poco quitándole aquí a E y a E', ¿no? Y ya, esta condición, la condición de aquí, pues ya queda automáticamente definida por esta parte de acá y nada más hay que ver la segunda condición. Pero bueno, ok, espero que esto lo puedan pensar con más tiempo ustedes por su cuenta. Ok, sale. Y entonces, ahora nos vamos a fijar en la siguiente cosa. O sea, si sea G elemento en GI, con I elemento del 1,2, ¿no? Que son los grupos que nos tomamos. Entonces puedo definir... Ay, no sé por qué aparece esto, creo que ha de ser algo del micrófono. Bueno, entonces puedo definir la función G, que va de F a F, dada por la siguiente
cosa. A ver, los elementos de f son eniadas, ¿no? Entonces agarro G1, H1, así, hasta Gn, ¿no? Porque, o sea, nada nos dice cómo terminar, ¿no? Ok. Nada nos dice si terminamos en H o en G, ¿sale? Entonces me tomo un elemento, así arbitrario, una palabra finita, y entonces, o también puedo tomar, por ejemplo, una palabra que empiece en H. H1, G1 y así, hasta, no sé, digamos H, N, ¿no? Claro, estas palabras pueden terminar, no sé, por ejemplo, en un elemento G o en un elemento H, ¿no? El punto es que van alternadas. Ok, entonces, justo, permítanme, a ver aquí, sea G elemento de G1. Entonces definimos la función G barrita. Ok, ¿qué es lo que hace? Bueno, si tenemos un elemento que empieza por G, por G1 elemento en G, entonces lo enviamos a G por G1, así H1 hasta Gn. Y si es de esta forma, lo enviamos a G, H1, G1, así hasta H. ¿Sale? O sea, aquí le agregamos la palabra. O sea, si el primer término HI no está en G1, que justamente así es como construimos nuestros elementos, justamente es como estoy denotando mis elementos en G2 con H's, ¿ok? Entonces le agregamos la palabra, le agregamos el término G, ¿sale? Y eso nos define una función aquí, ¿ok? Y si ya es un término, y si el primer término está justamente en G1, no está en G1, G1 está en G1, entonces los multiplicamos. Pero aquí hay una condición, y es que G por G1 puede ser igual al neutro en G1, ¿no? Por lo tanto, si esto es igual al neutro, pues lo eliminamos. Esto es H, H1, perdón, hasta Gn, ¿sale? Esas son las posibilidades. Y así está definida la función. Simplemente hay que fijarnos en el primer elemento de la sucesión y si está, lo multiplicamos. Si la multiplicación es el neutro, entonces lo eliminamos, que es esta condición. Y aquí. Entonces, sí, esto me queda como en una definición por partes, ¿no? A ver, espérenme. Entonces, esto se envía a esto si aquí G por G1 es distinto del neutro. Y se envía a H si G por G1 es igual al neutro. Esto elemento en G1. En G1. Y esto es igual a esta cosa si justamente el término H1 no está en G1. ¿Sale? Ahí está. Esas serían nuestras definiciones de esta función. Entonces, G es una función bien definida y es biyectiva, pues la inversa es G a la menos 1 barrita, que va de F en F. Y pues sí se ve, ¿no? Que justamente hacen lo contrario de la otra. Aquí nada más me dedicaré a hacer, por ejemplo, el caso en que el primer elemento esté en G1, ¿no? Entonces me tomo G, H, así hasta Hn, supongamos. Y entonces al aplicarle G1, H1, al aplicarle G a esta cosa, pues esto por definición es la multiplicación, ¿no? Esto es G por G1, así, hasta Hn, ¿no? Esto suponiendo que G por G1 es distinto del neutro, ¿sale? Entonces esto es igual a esto. Y cuando a esto le aplicamos G inverso, pues esto es igual otra vez a multiplicar. Y entonces ahora nos queda G
a la menos 1 por G1 y así hasta Hn, ¿no? Ahí está. Y ya acabamos. Y dése cuenta de que si fuera la casualidad de que G1 por de que G por G1 es igual al neutro, de que G por G1 es igual al neutro, entonces pues va a pasar lo mismo, porque miren, esto es G-1 de G barrita de G1, H1, así hasta Hn, digamos. Y entonces esto es igual a G barrita aplicado. Esto, como esto es el neutro, esto simplemente elimina. Esto es H1, así hasta Hn. Y luego este se va con este. Este H1 está en G2 por nuestra notación, ¿no? Básicamente. Entonces esto lo que nos dice es que esto agrega la palabra. Entonces este es G la menos 1, H1, así hasta Hn. Pero como G por G1 es igual a E, entonces lo que podemos concluir es que G es igual a G a la menos 1, ¿no? Entonces esto es igual a la palabra G, H, así hasta Hn, ¿no? Ok. Recuerden que las palabras están alternadas, ¿no? Siempre es un elemento de G1 y luego un elemento de G2, elemento de G1, elemento de G2, ¿vale? Bueno, entonces ahí les dejo que chequen que justamente estas funciones son biyectivas. Y entonces podemos considerar al siguiente grupo. Entonces recordemos que S sub X es igual a las funciones que van de X a X, tales que F es biyectiva. Biyectiva, ¿no? Estos son términos utilizados mucho en teoría de grupos. Entonces, por ejemplo, Sn pues son las funciones, ¿no? F de n a n biyectivas, ¿no? Y se muestra que estos son grupos y bla bla bla, ¿no? Estos siempre son grupos. Y entonces en particular podemos considerar al conjunto S sub f. O sea, esas son las funciones f's que van de f en f. Quizás debí ahí cambiar de orientación, tal que esta es biyectiva. Y entonces lo que notamos es que nosotros tenemos inclusiones, ¿no? O sea, siempre podemos meter al grupo G en S sub f de esta manera, que es a un elemento G lo enviamos a la función G, que va de f en f. Este es G sub 1. Y de la misma manera podemos encajar a G sub 2 en SF. Justamente otra vez a una función H la enviamos a H barrita, que va de F en F. ¿Sale? Ok. Bueno. Justo nosotros tenemos la definición de grupo generado. Entonces, la imagen, o bueno, tomo las palabras G barrita, perdón, tomo las funciones G barrita con G elemento. Entonces consideremos a las funciones H barrita que van de F en F, tales que H está en G, que este es un subconjunto de S sub F, y tomemos al conjunto, que de hecho le voy a llamar, bueno, dejémoslo así, y tomemos el conjunto G de G barritas, que van de F en F, tales que G está en G1 y este está en G2, perdón, esto también está contenido en C sub F, y de hecho son subgrupos. Ahí les dejo pensar porque son subgrupos, pero pues básicamente esta función de acá es un morfismo de grupos, ¿no? Entonces la imagen de un morfismo de grupos siempre es un grupo. Vale, entonces tomamos estos dos subgrupos, que de hecho son homeomorfos a G, así que por abuso de notación a este le llamaré G2 y por abuso de notación a este le llamaré G1. Y entonces tomo el generado de este conjunto. ¿Sale? Y este subgrupo, el generado de este conjunto, es a lo que llamaremos al subgrupo generado por
G2 y G1, bueno, les voy a poner una prima para pensarlos como de manera distinta. Por G2, G1 se le conoce como producto libre de G1 y G2. ¿Sale? Y se denota por G gatito G2. ¿Sale? Ok. Entonces, así se define este grupo. Esta definición es compleja, eh, por no decir de otra forma. Entonces, hay que, hay que simplificarla un poquito. Entonces, hay una descripción, digamos, más conveniente, donde G1, G2, los elementos. Por ahí hay una proposición en el libro de Carlos, que ahorita no recuerdo cuál es, que nos dice que los elementos de G1 cruz G2 se pueden describir como, y esto se va a tener, esto es G, producto libre, digamos H, producto libre G1, producto libre H, 1 así, hasta digamos un HN, es decir, como sucesiones finitas de elementos de G1, ay Dios, aquí pasó un accidente, de elementos como sucesiones finitas de elementos de G1 y G2 que están alternados. O sea, vamos 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Y tal que E y E' no están en la sucesión. Sucesión. O sea, básicamente nuestras condiciones que escribimos aquí, que son la condición 1 y 2, estas de acá. Bueno, te lo voy a poner en azul. Básicamente estas dos condiciones son, por así decirlo, las que definen los elementos del producto libre, ¿sale? Y se denotan así. Bueno, eh, en la bibliografía esto se denota sin el asterisco, o sea, lo denotan simplemente por G por H. Pero pues a mí me gusta escribir esta cuñita por comodidad, ¿sale? Entonces, así lo dejo, ¿no? Entonces, básicamente estamos pensando en sucesiones de elementos G, cuñita H, donde esto está en G1 y esto está en G2, y así, ¿no? Siempre está en G1, en G2, en G1, en G2, así hasta que acabamos, ¿no? Ya sea en G1 o en G2, o sea, en GI, ¿sale? Ok, entonces estos son nuestros elementos y aquí le quitamos al neutro. E. Aquí le quitamos al neutro. E'. E. E'. Así. E o E'. ¿Sale? Ajá. Sí, según yo así está bien escribir esto, ¿no? Si no, ahí me regañan por escribir mal cosas básicas de conjuntos. Ok, sale.